1987. Cordillera Blanca, Perú. Nieve azotaba el parabrisas del tráiler como si fueran balas heladas. La ventisca aullaba con un tono que parecía burlarse de mi soledad. Juan, mi eterno compañero de ruta, roncaba plácidamente a mi lado, ajeno al peligro que se cernía sobre nosotros. La radio crepitaba emitiendo estática, el único sonido humano en medio de la desolación blanca. Maldita tormenta. Mascullé con un nudo en la garganta mientras agarraba el volante con más fuerza, tratando de mantener el control del enorme vehículo. El camino angosto serpentino se había convertido en una pista de hielo traicionera. La visibilidad, reducida a unos pocos metros, hacía cada curva una ruleta rusa. De pronto, un destello blanco en la penumbra me heló la sangre. «¡Juan, frena!», grité con voz ronca, el terror paralizándome por un instante. Pero era tarde. El tráiler ya se precipitaba hacia la figura colosal que se había materializado en medio de la carretera. Un golpe ensordecedor sacudió la cabina, haciéndonos volar por los aires. Un dolor punzante se apoderó de mi costado derecho. Emergí del aturdimiento buscando a Juan en medio de la tormenta cegadora. «Juan, Juan, ¿estás bien?», grité, pero solo el eco respondió. El pánico se apoderó de mí como una serpiente constrictora. La cabina estaba volcada de lado, la radio escupiendo chispas por el impacto. Con un esfuerzo sobrehumano, salí por la ventana rota. La nieve me cegaba, la ventisca me cortaba la respiración. La silueta imponente de la mole que nos había embestido se recortaba contra la luna llena. Era enorme, una bestia peluda y blanca. Un rugido gutural escapó de su garganta, un sonido que resonó en mis huesos y me heló hasta el alma. Las leyendas de los viejos del pueblo, las historias de Fogón sobre el Yeti, cobraron vida en ese instante. La criatura se movió con una agilidad impensada para su tamaño, acercándose hacia mí con pasos torpes pero poderosos. El miedo me atenazaba, pero el instinto de supervivencia me hizo correr. Corrí ciegamente a través de la ventisca, la nieve helada cortando mis pies descalzos. La respiración se me entrecortaba en los pulmones, el corazón me latía con una fuerza descomunal contra las costillas. Un rugido atronador me hizo tropezar, hundiéndome de bruces en la nieve. Giré la cabeza con un movimiento brusco, y ahí estaba, la criatura a escasos metros. Sus ojos brillaban con un fulgor rojo demoníaco. Sus fauces llenas de colmillos amarillentos se abrieron en un gesto amenazador. Un hedor nauseabundo emanaba de su cuerpo peludo y sucio. Cerré los ojos con fuerza, esperando el golpe final, pero en lugar de sentir los colmillos del Yeti desgarrando mi carne, escuché un sonido metálico que rasgó la noche. Un camión se acercaba velozmente por la carretera. La bestia giró su enorme cabeza hacia el vehículo que se aproximaba con las luces encendidas. Al ver el camión, el Yeti rugió con furia, un sonido que hizo temblar la montaña. El conductor, un hombre corpulento con una barba poblada y blanca como la nieve, no vaciló. Pisó el acelerador a fondo y embistió a la criatura con un estruendo ensordecedor. El Yeti salió volando por los aires y desapareció tras un montículo de nieve. Yo observaba la escena en un estado de shock. El conductor bajó del camión y se acercó a mí con cautela. «¿Estás bien?», preguntó con voz grave. «Creo que sí», logré articular con voz temblorosa. «Sube», me dijo, señalando el camión. «Te llevaré al pueblo más cercano. Esa criatura, el Yeti, suele aparecer por estas zonas cuando hay tormenta. Tenías mucha suerte de estar vivo». Subí al camión tambaleándome. Mis piernas temblaban sin control. El conductor me dio una manta para entrar en calor. A medida que nos alejábamos, pude ver la silueta del tráiler volcado en la carretera, como un monumento a la pesadilla que acababa de vivir. En el pueblo, me atendieron en el hospital por las heridas leves que tenía. La gente del pueblo me miraba con una mezcla de curiosidad y temor cuando les conté mi historia. Algunos me creyeron, otros me tacharon de loco. Pero yo sabía lo que había visto. El Yeti era real, una criatura de pesadilla que acechaba en las montañas nevadas. Pasaron los días y la pesadilla me perseguía en mis sueños. La imagen de los ojos rojos del Yeti,
y su rugido ensordecedor me atormentaban. No podía volver a la carretera. El miedo se había apoderado de mí, pero tenía una familia que dependía de mí. No podía permitir que el miedo me paralizara. Así que, con un nudo en la garganta y un rosario entre las manos, volví a subirme a un tráiler. Esta vez, sin embargo, elegí un camino diferente, una ruta más transitada y alejada de las montañas. Durante años evité la Cordillera Blanca, pero el recuerdo del Yeti nunca me abandonó. Un día, mientras conducía por una carretera solitaria en el sur del país, escuché un rumor inquietante. Hablaban de ataques a ganado y desapariciones de personas en una zona montañosa cercana. Un escalofrío recorrió mi espalda. No podía ser una coincidencia. Tenía que saber si se trataba del mismo Yeti. La curiosidad, mezclada con un extraño sentido de la responsabilidad, me impulsó a investigar. Contraté a un guía local, un cazador experimentado que conocía las montañas como la palma de su mano. Nos adentramos en la zona montañosa, siguiendo pistas y rumores. Los días transcurrieron lentos y peligrosos. El clima era traicionero, las noches heladas y las provisiones se agotaban. Pero no perdíamos la esperanza. Una tarde, mientras acampábamos al pie de un glaciar, escuchamos un sonido que nos heló la sangre, un rugido gutural que resonó en las montañas. Mi corazón se aceleró, las manos me temblaban. El Yeti estaba cerca. Siguiendo el sonido, nos dirigimos hacia una cueva oculta tras una cascada. Allí, dentro de la caverna helada, encontramos rastros de la bestia, huesos de animales, pieles desgarradas y un hedor insoportable. Pero el Yeti no estaba. Frustrados y exhaustos, decidimos regresar. Sin embargo, el destino tenía otros planes. De repente, la tierra tembló y un rugido ensordecedor nos obligó a refugiarnos tras unas rocas. El Yeti emergió de la cueva, enfurecido por nuestra presencia. Era más grande de lo que recordaba, sus ojos brillaban con odio y sus colmillos amarillentos parecían espadas afiladas. El guía, con un temple que yo envidié, disparó su rifle. La bala impactó en el hombro de la bestia, haciéndola rugir de dolor. Aprovechamos ese instante de confusión para salir corriendo ladera abajo. El Yeti nos persiguió con una velocidad sorprendente. La nieve crujía bajo sus enormes pies y sus rugidos resonaban en el valle. Logramos llegar a un precipicio. Detrás de nosotros, el Yeti se acercaba con las fauces abiertas. No teníamos escapatoria. Cerré los ojos, esperando el golpe final. Pero en lugar de sentir los colmillos del Yeti desgarrando mi carne, escuché un crujido ensordecedor. Cuando abrí los ojos, vi al Yeti colgando precariamente del borde del precipicio. La nieve debajo de él se había resquebrajado por su propio peso. Un chillido desgarrador y la bestia desapareció en el abismo, tragándose por la avalancha que él mismo había provocado. Nos quedamos allí, exhaustos y temblando, hasta que se calmó el eco del derrumbe. Habíamos sobrevivido. Bajamos de la montaña transformados. El encuentro con el Yeti nos había marcado para siempre, pero también nos había dado una historia increíble para contar, una historia que serviría como advertencia para aquellos que se atrevieran a adentrarse en las montañas sagradas, el hogar del legendario Yeti. En las profundidades de una noche insondable, encontré refugio en lo que parecía ser la promesa de un descanso necesario. Mi historia comienza, o mejor dicho, encuentra su clímax en un suceso que me obliga a mirar hacia atrás, a desentrañar cómo llegué a estar atrapado en una pesadilla de la que no puedo despertar. Ahora, mientras intento escribir estas palabras con manos que tiemblan no por el frío, sino por el terror, sé que mi relato podría ser el último testimonio de mi existencia. Mi nombre es Alex y durante años la carretera ha sido mi hogar. Soy un trailero, uno de esos que prefiere la soledad del asfalto a la compañía de las multitudes. Aquella noche, después de horas de conducción bajo un cielo estrellado pero ominoso, divisé las luces titilantes de un motel a lo lejos. El descanso del trailero, decía el letrero desgastado por el tiempo, parpadeando intermitentemente, como si titubeara al revelar su nombre.
Algo en su promesa de descanso me llamó, y sin pensarlo mucho, giré hacia el estacionamiento casi vacío. La recepción era pequeña y olía a madera vieja y a tiempos mejores. Detrás del mostrador, una mujer de edad indefinida me sonrió con una amabilidad que parecía forzada, o quizás simplemente cansada. «Última habitación disponible», dijo con una voz que arrastraba las palabras, como si estuviera acostumbrada a pronunciar esa frase noche tras noche. Me entregó la llave, una llave real, nada de tarjetas magnéticas, y señaló hacia donde se encontraba mi habitación. La habitación era austera pero acogedora, con una cama que invitaba al descanso después de un largo día. No obstante, una inquietud se instaló en mi pecho, una sensación que intenté descartar como el producto del cansancio. Me recosté, cerré los ojos y me dejé llevar por el sueño, sin saber que estaba a punto de adentrarme en un dominio del que no se puede regresar fácilmente. Mis sueños empezaron de forma inofensiva, evocando recuerdos de mi infancia, pero pronto se torcieron hacia parajes oscuros. Soñé con estar atrapado en mi camión, que ahora parecía tener voluntad propia, conduciéndome por una carretera sin fin, bajo un cielo que se tornaba cada vez más amenazante. Las caras de personas que alguna vez conocí aparecían en la ventana, distorsionadas, susurrándome secretos terribles con voces que no parecían humanas. Desperté sobresaltado, bañado en sudor, con el corazón golpeando mi pecho como si quisiera escapar. La oscuridad de la habitación parecía más densa, casi palpable. Intenté convencerme de que solo había sido un mal sueño, pero el eco de las voces seguía resonando en mis oídos. Decidí salir a tomar aire, pero al abrir la puerta de mi habitación, me encontré con un pasillo que no reconocía. Era más largo, los números de las habitaciones se sucedían en un orden que no tenía sentido, y una niebla espesa cubría el suelo. Un pánico visceral me invadió. ¿Había cruzado alguna puerta inadvertida hacia la locura? Caminé, o más bien, me arrastré a través del pasillo, buscando una salida que se negaba a aparecer. Voces susurrantes me seguían, hablándome de tragedias pasadas y futuras, de huéspedes que, como yo, habían buscado descanso pero encontraron su perdición. Finalmente, el pasillo me llevó de vuelta a la recepción, donde la mujer me esperaba, como si nunca hubiera salido de su puesto. «No puedes escapar de tus propias pesadillas», dijo con una sonrisa triste. «Aquí, ellas toman forma y te enseñan lo que no quieres ver, pero también lo que necesitas entender». Regresé a mi habitación, no porque quisiera, sino porque algo me obligaba a hacerlo. Me acosté de nuevo, con la desesperación de quien sabe que el descanso es imposible, pero no tiene otra opción. Esta vez, al sumergirme en el sueño, supe que no estaba solo. Algo, o alguien, compartía mis pesadillas, alimentándolas, dándoles forma. La carretera sin fin se transformó en un laberinto de espejos, cada reflejo distorsionando no solo mi imagen, sino mis recuerdos, mis esperanzas y temores. En ese laberinto me encontré con otros huéspedes del motel, atrapados en sus propias pesadillas, sus rostros marcados por el horror y la aceptación de un destino del que no podían escapar. Intentamos hablar, compartir nuestras historias, pero nuestras voces se perdían en el vacío, absorbidas por la oscuridad. En un momento de lucidez, comprendí que el motel no era un lugar, sino una encrucijada de almas perdidas, un punto donde el mundo de los vivos y el de los sueños se entrelazan, un lugar donde las pesadillas tienen el poder de revelar verdades ocultas. La mujer de la recepción volvía a aparecer en mis sueños, guiándome a través del laberinto, mostrándome los miedos que había intentado enterrar, la soledad de la carretera, el temor a lo desconocido, la culpa por las decisiones tomadas y las no tomadas. Cada revelación era un golpe, pero también una oportunidad de enfrentar esos miedos, de aceptarlos. Cuando desperté, la habitación se sentía diferente. La opresiva sensación de desesperanza había desaparecido, dejando en su lugar una calma extraña. La luz del amanecer se filtraba por la ventana, pintando todo de tonos suaves. Me levanté, decidido a dejar atrás el motel,
pero sabiendo que una parte de mí siempre permanecería allí, en ese lugar donde las pesadillas se convierten en espejos del alma. Al salir, la recepción estaba vacía. La mujer que me había recibido ya no estaba. Quizás nunca estuvo ahí. En su lugar, sobre el mostrador, había un libro de visitas abierto. Con una sensación de inevitabilidad, acerqué mi mano al libro y escribí mi nombre. No como una despedida, sino como un reconocimiento de mi paso por ese lugar, por ese umbral entre el sueño y la realidad. Mientras conducía de vuelta a la carretera, las imágenes de mi estancia en el motel, el descanso del trailero, empezaron a desvanecerse, como los últimos vestigios de un sueño al despertar. Pero la sensación de haber atravesado algo, de haber sido transformado por mis propias pesadillas, permaneció. Ahora, mientras narro estos eventos, me pregunto cuántos habrán encontrado ese motel por casualidad, cuántos habrán enfrentado sus propias pesadillas y cuántos, incapaces de despertar, habrán quedado atrapados en sus reflejos distorsionados. Quizás, al compartir mi historia, pueda advertir a otros viajeros de la carretera sobre ese lugar donde el descanso prometido es, en realidad, una invitación a explorar los rincones más oscuros de nuestra propia mente. Así, el descanso del trailero se convierte en una leyenda susurrada entre los que viven en la carretera, una advertencia sobre los peligros de ignorar las pesadillas que nos acechan. Y para mí, un recordatorio constante de que, a veces, para encontrar el verdadero descanso, primero debemos despertar. Lo recuerdo como si hubiera sido ayer, aunque desearía poder olvidarlo. La carretera siempre ha sido mi hogar, un lugar donde me siento libre, lejos de las complicaciones de una vida sedentaria. Pero hay cosas en la carretera que pueden cambiar a un hombre, cosas que te siguen en la oscuridad, en el retumbar del motor y en el susurro del viento contra el parabrisas. Esta es la historia de una de esas cosas, de mi encuentro con el hombre del cruce. Todo comenzó en una noche particularmente oscura, sin luna que iluminara el camino, ni estrellas que adornaran el cielo. Solo yo, mi camión y kilómetros de asfalto solitario por delante. Me encontraba en una ruta poco familiar, un atajo sugerido por un compañero trailero para ahorrar tiempo. «Solo sigue derecho hasta el cruce», dijo, «no tiene pérdida». Qué equivocado estaba. La radio empezó a emitir estática, un preludio de lo que estaba por venir. Fue entonces cuando lo vi, por primera vez, al hombre del cruce. Una figura solitaria parada en medio de la nada, donde se bifurcaban dos caminos. Aminoré la marcha, intrigado y, debo admitir, un poco asustado. No era normal ver a alguien a pie en esa parte de la carretera, menos aún a esas horas. «¿Necesitas ayuda?», le grité desde la ventanilla, aún con el motor en marcha. «No para mí, pero quizás para ti», respondió con una voz que parecía llevar el peso de 1000 vidas. «Deberías regresar, este no es un buen camino para ti». La advertencia me heló la sangre. No era el qué, sino el cómo lo dijo, con una certeza que solo viene con saber algo que los demás ignoran. «¿Qué hay de malo con el camino?», pregunté, aunque una parte de mí no quería saber la respuesta. «Algunos caminos no llevan a ninguna parte, y otros llevan a lugares de los que no se puede regresar», dijo antes de desvanecerse en la oscuridad, como si nunca hubiera estado allí. La lógica dictaba que debía hacerle caso, dar media vuelta y seguir por la ruta conocida. Pero la curiosidad, ese viejo demonio, me empujó a ignorar su advertencia. Después de todo, ¿qué podría saber ese viejo sobre mi camino? Continué, adentrándome en la noche, convencido de que había sido solo mi imaginación, un truco de la mente cansada. Pero a medida que avanzaba, una sensación de inquietud se apoderó de mí, creciendo con cada kilómetro que dejaba atrás. Entonces comenzaron a suceder cosas extrañas, sombras que se movían al borde de la carretera, figuras que parecían observarme desde la oscuridad, susurros que me seguían a pesar del rugido del motor. Cada vez que miraba por el retrovisor, una neblina espesa cubría el camino por donde había venido, como si intentara borrarme la posibilidad de regresar. No puedo decir cuánto tiempo pasó,
antes de que me diera cuenta de que estaba perdido. La carretera parecía repetirse, un ciclo sin fin de curvas y rectas que me llevaban siempre al mismo cruce, al mismo hombre esperándome, con la misma advertencia. «Te lo dije, este no es un buen camino para ti», me dijo en una de mis muchas pasadas. «Pero aún puedes regresar, solo tienes que despertar». «¿Despertar? ¿De qué hablas?», le grité, pero ya se había ido, dejándome solo con mis pensamientos y una creciente sensación de desesperación. Fue entonces cuando comprendí que no estaba en una carretera ordinaria, sino atrapado en algún tipo de pesadilla de la que no sabía cómo despertar. Cada intento de cambiar de dirección solo me llevaba de vuelta al cruce, al hombre, a la imposibilidad de escape. No sé cuántas veces pasé por el mismo punto antes de darme cuenta de que tenía que enfrentar lo que sea que me estaba reteniendo. Así que la próxima vez que vi al hombre, me detuve, apagué el motor y me bajé del camión, decidido a enfrentar lo que fuera necesario para salir de ese bucle infernal. «¿Qué tengo que hacer para salir de aquí?», le pregunté, mi voz firme, pero mi corazón latiendo como si quisiera escapar. El hombre del cruce me miró con ojos que parecían haber visto el alba de los tiempos, llenos de una tristeza profunda. «Tienes que enfrentar lo que has estado evitando, lo que te hizo tomar este camino en primer lugar». Mis pensamientos se aceleraron, intentando descifrar sus palabras. ¿Qué había estado evitando? ¿El compromiso? ¿La verdad de que había pasado más tiempo en estas carreteras huyendo de mis problemas que enfrentándolos? La realización me golpeó con la fuerza de un trueno. Mi vida en la carretera no era libertad, era un exilio autoimpuesto. «¿Cómo?», fue todo lo que pude murmurar, sintiendo cómo las barreras que había construido alrededor de mi corazón comenzaban a desmoronarse. «Deja ir, acepta, y luego sigue adelante». No fue fácil. Allí mismo, en ese cruce entre la realidad y la pesadilla, tuve que enfrentarme a mis propios demonios, a las decisiones que había tomado y a las que había evitado. Tuve que admitir mis miedos, mis fracasos y la verdad de que, aunque había estado corriendo todo este tiempo, nunca había logrado escapar de mí mismo. No sé cuánto tiempo pasé allí, hablando con el hombre del cruce, o tal vez solo conmigo mismo. Pero cuando finalmente levanté la vista, el amanecer estaba rompiendo el velo de la noche. La carretera frente a mí ya no se veía amenazante y desconocida, sino simplemente como un camino, uno de muchos. El hombre ya no estaba, pero su mensaje se quedó conmigo. «Sigue adelante». Arranqué el motor de mi camión, sintiendo una sensación de paz que no había experimentado en años. La carretera ya no era un laberinto sin salida, sino un camino abierto, lleno de posibilidades. A medida que me alejaba del cruce, sentí cómo la niebla que había nublado mi visión durante tanto tiempo comenzaba a disiparse, tanto en la carretera como en mi mente. He vuelto a pasar por ese mismo cruce en varias ocasiones desde aquella noche. Nunca he vuelto a ver al hombre del cruce, pero siempre siento una especie de gratitud hacia él o hacia lo que representaba. Me ayudó a ver que, a veces, el verdadero terror no proviene de lo desconocido que nos espera en la carretera, sino de los fantasmas que llevamos en nuestro interior, aquellos a los que tememos enfrentar. Desde entonces, la carretera sigue siendo mi hogar, pero ya no como un lugar de escape, sino como un espacio de reflexión y crecimiento. Aprendí que enfrentar nuestros miedos es el único camino para realmente liberarnos de ellos. Así que, si alguna vez te encuentras en un cruce solitario en medio de la noche y ves a una figura esperando, quizás no sea una señal de peligro, sino una oportunidad. Una oportunidad para enfrentar lo que has estado evitando, para cambiar de dirección no solo en la carretera, sino en la vida misma. Y ahora, cada vez que inicio un nuevo viaje, no solo pienso en el destino, sino también en las lecciones que la carretera tiene para enseñarme. Porque en la carretera, al igual que en la vida, lo más importante no es siempre a dónde vas, sino lo que aprendes en el camino.